En este video, el grupo número 2 les comentará algunas acciones que toma el gobierno sobre los diversos mercados, tales como precios tope o de repente el papel que juega el gobierno en el mercado de bienes ilegales. También hablaremos sobre impuestos y diferentes cosas que se verán a lo largo del video. Sin más que decir, comencemos. Precio tope, o también llamado precio máximo. Nos dice que es una regulación gubernamental de precios. El efecto de imponer un tope depende de la relación con el precio de equilibrio. Se establece que es ilegal cobrar un precio mayor al precio establecido. En el precio de equilibrio, la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. En un mercado de vivienda, cuando el alquiler está en el nivel de equilibrio, la cantidad de vivienda ofrecida es igual a la cantidad de vivienda demandada, y no hay escasez ni excedente de vivienda. Pero a un alquiler establecido por debajo del alquiler de equilibrio, la cantidad de vivienda demandada excede a la cantidad de vivienda ofrecida, y se produce escasez. Por lo tanto, si un tope a los alquileres se establece por debajo del alquiler de equilibrio, habrá escasez de vivienda. Cuando hay escasez, la cantidad disponible es la cantidad ofrecida, y de algún u otro modo, esta cantidad debe asignarse entre los frustrados clientes. Las consecuencias de aplicar un precio tope. Escasez. Se da cuando la cantidad disponible es igual a la cantidad ofertada. Siendo así, ya no quedarán recursos para ser asignados. Mayor actividad de búsqueda. Esto se refiere a que el tiempo que dedicamos a buscar a alguien para hacer negocios aumenta. Mercado negro. Es un mercado ilegal, en donde el precio de equilibrio es mayor al precio tope. El salario mínimo es una medida que establece un tope en el sueldo de los trabajadores, de tal manera que, si se le pagara al obrero por debajo de ese tope, sería ilegal. Si se establece un salario mínimo por debajo del punto de equilibrio en el mercado laboral, no tendrá efecto alguno. Pero, ¿qué pasaría si se establece por encima del precio de equilibrio? Observamos que existe un exceso de oferta de trabajo por parte de las familias. Sin embargo, existe una reducción en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Es allí donde se provoca el desempleo y se genera un mercado negro de trabajo, pues debido al desempleo existe gente que estaría dispuesta a trabajar por un sueldo mucho menor al de equilibrio. Ahora hablemos de ineficiencia del salario mínimo. Para empezar, imaginémonos el mercado de trabajo donde la oferta y la demanda rigen con normalidad. Acá la parte roja nos va a representar el excedente del trabajador, mientras que la verde el excedente de las empresas. Pero ¿qué pasa cuando se establece un salario mínimo? Acá el punto de equilibrio va a correr hacia la izquierda y se van a establecer nuevos. Como vemos, tanto el excedente del trabajador como el de las empresas se va a ver reducido. Además, dado que el trabajo empleado es menor que la cantidad eficiente, se va a producir una pérdida irrecuperable representada por el triángulo gris. Ello genera una pérdida potencial por la búsqueda de empleo asumida por los trabajadores. La suma de todas estas pérdidas refleja la ineficiencia del salario mínimo. Ello nos lleva a preguntarse, ¿es justo el salario mínimo? Desde los dos puntos de vista de la justicia, la regla es injusta porque las empresas desean contratar más trabajo, las personas están dispuestas a trabajar más, pero la ley de los salarios mínimos no se los permite. Los resultados son injustos puesto que las personas que tienen y mantienen un empleo se benefician de ello, mientras los que no están en una peor situación de la que estarían si no hubiese salario mínimo. Por tanto, decimos que el salario mínimo es injusto. Impuestos sobre los vendedores. Aquí estudiaremos cuáles son los efectos del impuesto sobre las ventas de un bien y quién pierde más, si vendedores o compradores. Supongamos que el gobierno decreta un impuesto sobre los vendedores de gaseosas de un sol. En otras palabras, los vendedores son quienes deben pagar el impuesto al gobierno. Vemos en la gráfica que el impuesto inicialmente no afecta a los compradores de gaseosas. Por lo tanto, la curva de demanda queda igual. Por el contrario, los vendedores, al tener que pagar un impuesto, reducen las ganancias y algunos se retira. Entonces la oferta se reduce y la curva se desplaza a la izquierda en equivalente a un sol. Ahora, en cualquier punto de la oferta, el precio del mercado debe ser un sol más alto, y el desplazamiento se muestra con el nuevo precio de equilibrio que antes era 3, ahora es 3.7 y la cantidad demandada de gaseosas se reduce a 45. Hasta aquí el impuesto se lo pagan los vendedores, sin embargo, tanto compradores como vendedores se ven perjudicados. Los compradores pagan 1.7 soles por gaseosa y los vendedores, aunque vendan la gaseosa a 3.7, solo tienen que dar al gobierno un sol. En conclusión, los impuestos generan ineficiencia en el libre mercado, ya que los vendedores reciben menos y los compradores pagan más, a pesar que el impuesto va dirigido a los vendedores. Si
te preguntas qué pasaría si el impuesto se le aplicaría a los compradores, los efectos serían iguales, solo que en este caso la curva de demanda se desplazaría a la izquierda. Repartición de impuestos y elasticidad de demanda. Tenemos dos casos, cuando la demanda es perfectamente elástica e inelástica. En el primer caso tenemos el mercado de los bolígrafos de tinta rosa, donde sin impuestos para una cantidad de 4.000 de bolígrafos por semana el precio es de $1 por bolígrafo, pero con un impuesto de 10 centavos por bolígrafo la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda y la cantidad vendida se reduce a 1.000 bolígrafos por semana. En el caso de la demanda perfectamente inelástica tenemos el mercado de la insulina, donde para una cantidad de 100.000 dosis por día el precio es de $2 por dosis sin impuestos, pero con un impuesto de 20 centavos por dosis la curva de oferta se desplaza hacia arriba, el precio sube a $2.20, pero la cantidad comprada no se modifica. En la repartición de impuestos y elasticidad de oferta también tenemos dos casos, cuando es perfectamente inelástica y elástica. En el primero tenemos el mercado del agua mineral, donde sin impuestos para 100.000 botellas por semana el precio es de 50 centavos por botella, pero con un impuesto de 5 centavos por botella la curva de oferta no cambia, por lo tanto el precio permanece en 50 centavos por botella. Cuando la oferta es perfectamente elástica, tenemos el mercado de la arena, donde sin impuestos a un precio de 10 centavos por libra se compran 5.000 libras a la semana, pero si a esta arena se le graba un impuesto de 1 centavo por libra, la cantidad se reduce a 3.000 libras por semana. Una cuota de producción es el límite superior que se permite producir de un bien, por ejemplo en la producción de algodón. Si el gobierno establece una cuota por arriba del equilibrio, nada cambia, pero por debajo tiene efectos. Una disminución en la oferta. Se asigna un límite de producción menor que la cantidad que se ofrece sin la cuota que es igual a esta, y una producción adicional es ilegal. En la figura se produce 60 millones de toneladas de algodón en equilibrio. Con una cuota en 40 millones, el área en color gris muestra la región ilegal. Un aumento del precio ocurre dado que la cuota disminuye la oferta de algodón. En la figura sin cuota el precio es de $30 y con una cuota de 40 millones el precio sube a $50. Una disminución del costo marginal porque los productores producen menos y dejan de usar los recursos con el costo marginal más alto. En la figura el costo disminuye a $20. Además se produce ineficiencia porque el beneficio marginal social excede al costo marginal social. Y un incentivo para hacer trampa y sobreproducir volviendo a la cuota ineficaz. Un subsidio es una ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo para satisfacer una necesidad, para que todo esté equilibrado. Un ejemplo de este es el subsidio al empleo, que es un apoyo al trabajador cuando éste percibe un salario mínimo, como la empresa de Calzados del Norte que nos brinda el ingreso de sus trabajadores en el mes de febrero y quienes pueden adquirir el subsidio al empleo del 35%. Para esto deberá evaluar quienes cumplen los requisitos. El primero y el segundo lo cumplen todos, pero el tercero son los que ganan entre 1.500 o menos que esto. Luego se suman sus respectivos sueldos y se multiplica por 35 hallando el subsidio total de la empresa. Nos vamos con el siguiente caso, que vendría a ser Francisco Delgadillo. Francisco es el trabajador en el cual se va a evaluar cuando tuvo un subsidio y cuando tuvo un ingreso general de las ventas. En la primera quincena vemos que su sueldo fue de $1.800 y tuvo un subsidio de $86.30. Pero en la segunda quincena no tuvo un subsidio, sino tuvo un ingreso general de las ventas de $995.82. O sea, le retuvieron ese dinero. Hablaremos sobre el mercado de bienes ilegales. Es la compra y venta de artículos cuya producción es ilegal, como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la heroína. El mercado libre para las drogas, por ser un bien ilegal, si sus sanciones tomaran eficacia y aumentaran, tendría como consecuencia que el costo de la comercialización de dicho bien también aumentara. Como ejemplo, tenemos las sanciones a los vendedores en el Perú. Se dan dos tipos: sentencia individual de 8 a 15 años y sentencia grupal de 15 a 25 años. Por otra parte, las sanciones a los compradores en el Perú se da una pena no menor de 5 años ni mayor de 8 dependiendo del tipo de droga. Gráficamente tenemos dos curvas: la curva de la oferta, que serán para las sanciones a los vendedores, se desplaza hacia la izquierda y se obtiene un nuevo costo por quebrantar la ley, y de los compradores la demanda se desplaza hacia la izquierda teniendo un nuevo punto de equilibrio tanto para el vendedor y para el comprador, estableciéndose un nuevo precio y una nueva cantidad.